Así, pero la asignación parecía grande para ese tiempo, pero los discípulos estaban dispuestos a hacer aquello que habían sido enviados a hacer: expandir o predicar el evangelio a toda criatura. Y el Señor, al ascender, les dijo que ellos habrían de recibir poder. Es interesante esta palabra. A veces nos frenamos o nos detenemos solamente en la palabra poder, porque nos gusta el poder, amamos el poder, deseamos el poder. En cualquier esfera, en cualquier ámbito, en cualquier índole, nos gusta el poder. Y los discípulos, de alguna manera, reciben esta palabra cuando se les dice van a recibir poder. Pero no solamente les dice vas a recibir poder, sino les dice para qué. Eso es interesante. No solo les dice te voy a dar poder, sino les dice para qué te voy a dar poder. Y entonces les dice te voy a dar poder para, en este caso el texto nos dice, para ser testigos. Un testigo no solamente tenía que anunciar esa verdad, sino también tenía que haber visto, haber experimentado, haber vivido una experiencia con aquel que lo estaba enviando. Pero a la vez también tenía que estar comprometido con este propósito, con esta asignación, con este llamado, un compromiso profundo. Y a la vez también, esta persona no solamente haber experimentado, vivido la experiencia, no solamente comprometerse, sino también tener la disposición de vivir y enfrentar lo que viniera. Porque el término testigo también tiene que ver con alguien que se sacrifica o con alguien que está dispuesto a pagar el precio o a sufrir lo que sea necesario a manera de un mártir. Así que esta palabra testigo está más conectada con ello, de que tú vas a ir a anunciar, tú has visto y has oído las cosas que yo he hecho, pero también has vivido las cosas que yo viví y el precio que yo pagué para poder ahora enviarte, porque ya para este momento el Señor había muerto, había padecido, había muerto y había resucitado. Así que ahora les estaba diciendo a ellos, ustedes vayan y hagan lo mismo que me vieron hacer a mí, lo mismo que ustedes experimentaron, que vieron, que oyeron, que conocieron, pero también les aviso que también van a vivir la misma situación que yo viví de padecimiento, de persecución y de muerte. Y esta última parte, seréis testigos, es decir, por mi causa, ustedes van a morir. Entonces suena bien, ¿verdad? Suena agradable, suena lindo. Poder oír esas palabras de tu maestro que te diga, vas a ser mi testigo, suena extraordinario. Ah, está bien, Señor, ¿cómo no? Con mucho gusto. ¿Cuándo me matan? Suena bien. Ahora, el Espíritu de Dios, esta palabra poder, va más allá de uno de los dones que se manifiestan, según Hechos de los Apóstoles capítulo 2, que es el don de lenguas. Este poder va mucho más allá de un don, como hemos interpretado. Y este poder debemos interpretarlo de la manera correcta para saber de qué fuimos impartidos, o qué se nos impartió, o de qué fuimos investidos
qué fue lo que se nos dio verdaderamente en nuestra vida. Cuán importante es también que nos demos cuenta que la iglesia en este siglo XXI y en este año 2025, mucha iglesia y muchos lugares están desprovistos de este poder. No existe, no está presente, no hay tal manifestación, no hay tal evidencia en la vida de muchas personas que representan a la iglesia del Señor Jesús. Y esto desde un principio también se vio, y en Hechos capítulo 19, versículo 2 ya tenían tiempo de estar predicando la palabra, y de repente se encontraron con unos discípulos, que fueron los discípulos de Juan. Y la Escritura dice de la siguiente manera: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. ¿Saben qué está pasando en estos tiempos? Lo mismo. Hay muchas escuelas de discipulado, hay mucha doctrina, hay muchos maestros enseñadores, pero nos estamos olvidando de algo tan importante dentro de los tópicos o de las enseñanzas que se dan en los púlpitos o se dan en las calles o en cualquier parte donde se habla de nuestro Señor. Y es precisamente hablar de la persona más importante que sostiene a toda la creación, que sostiene la vida, que sostiene la muerte, que sostiene el cielo. Y es hablar de la persona del Espíritu Santo. Y cuando hablo que sostiene la muerte y la vida es por el poder ganado por Jesucristo en su muerte y en su resurrección. Y cuando hablo de la muerte, que sostiene es decir que ya la muerte no tiene potestad sobre nosotros porque le fue retirada. Y tanto es así que en Mateo 28 Jesús viene a corroborar con la misma palabra de poder, diciendo: toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan. En otras palabras, había tomado el control de todas las cosas. Había tomado el dominio de todas las cosas. Y toda potestad me ha sido dada arriba en el cielo, abajo en la tierra y debajo de la tierra. Los tres niveles, las tres dimensiones. Arriba el Padre, en la tierra el Hijo y debajo de la tierra el Espíritu Santo de Dios, tomando el control de todo ello. ¿Alguien está oyendo? El apóstol Pablo, revelando en los Corintios capítulo 14, decía: no sé si fui en la carne o fui en el Espíritu, pero ascendí a lugares. Cielo. El término cielo es el término que significa en cualquier lugar. No significa arriba, no significa sobre la tierra, no significa debajo de la tierra, significa en cualquier lugar. Así que en cualquier lugar de nuestro universo está el cielo. Para nosotros siempre los discípulos, cuando hablaban en el Nuevo Testamento acerca de Dios, siempre señalaban hacia arriba. Aun cuando Jesús ascendió, hablan de que fue hacia arriba, a las nubes. Y lo vamos a dejar ahí. Pero si nosotros cerramos esto, simplemente vamos a limitar el cielo. Y es por eso que muchos no logran cuidarse aún de la izquierda y de la derecha, porque Dios está en todo lugar. Cuando yo digo que en cualquier lugar puede estar el cielo,
debería yo de tener mucho cuidado cómo hablo o cómo me comporto. Hey. Porque el cielo puede estar en cualquier lugar. También el término me dice que el cielo, al estar en cualquier lugar, habla de una dimensión interminable que abarca todo y que está escrito en la Escritura diciéndonos que Dios es todo y en todos. Así que el cielo, después de la victoria de Cristo, está en cualquier lugar o está en todo lugar. Amén. Cuando la Biblia habla de que toda potestad en la tierra, Jesucristo como hombre vino a esta tierra y venció en la carne, venció al pecado, venció al mundo, venció a la carne, venció al diablo y venció la muerte. Enemigos potenciales de nuestro Señor Jesucristo cuando vino aquí a la tierra. No solamente había enemigos de carne, también había enemigos en dimensión espiritual, y uno de ellos era Satanás. Pero jamás Satanás llevó a Jesús a donde él quería, porque realmente quien se encargó de mover a Jesús siempre fue el Espíritu Santo de Dios. Que aún en Mateo 4, en la tentación de Jesús, nos damos cuenta que el encargado de mover la vida de Jesús nunca fue el diablo, nunca fueron los demonios, nunca fue la muerte, nunca fue la voluntad política, nunca fue la voluntad económica, nunca fue la voluntad religiosa, sino fue la voluntad del Padre y fue la acción del Espíritu Santo quien hizo todas estas cosas. La labor del Espíritu Santo se ve palpable y presente cuando Jesucristo llega con Juan el Bautista para ser bautizado de él. Y vemos cómo por primera vez se hace presente, se personaliza y se manifiesta ante los ojos de un hombre llamado Juan, el Espíritu Santo. Aunque ya él había vivido desde el vientre la manifestación del Espíritu Santo sobre de él, la realidad es que hasta ese momento él pudo ver al Espíritu Santo descender y posar sobre la persona de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué quiere decir esto? Que desde ese momento Jesús, dentro de su propia voluntad, dentro de su propia obediencia, dentro de su compromiso y su disponibilidad para con Dios, cosa contraria al primer Adán, porque Jesucristo también recibe el nombre del segundo Adán, nos damos cuenta que Jesús no vino para depender de sus fuerzas, no vino para depender de sus capacidades, no vino para depender de sus virtudes, no vino para conquistar nada sobre esta tierra, sino vino solamente con una asignación que era obedecer al Padre y cumplir y terminar con dicha asignación para todo entregárselo al Padre y después devolverse al Padre. Okay, ¿están aquí? Ahora, dentro de ese criterio de nuestro Señor Jesucristo, nos damos cuenta que Él opera por medio de la persona del Espíritu Santo, y dice la Escritura que Él empieza a operar por obra del Espíritu Santo, aun cuando por primera vez abre aquel rollo y empieza a leer, y dice las siguientes palabras en aquella sinagoga: por cuanto Dios me ha ungido. Así que ni siquiera habría profeta en las Escrituras bajo su propio conocimiento y preparación intelectual. No era bajo el relativismo, el progresismo o el humanismo, intelectualismo que él tenía, que él abría el rollo para hablar algo que emanara de su propia teoría, de su propia especulación o de su propio entendimiento, sino que él estaba operando a partir de una unción que jamás dijo que era de él, sino que le había sido dada. Oh, Dios mío. Una unción que le había sido dada. Él jamás argumentó que la unción que poseía fuera de él o que por él hiciera las cosas. Aun cuando fue señalado y acusado desde la dimensión espiritual, porque se hablaba
los judíos o todos los escribas y fariseos sabían desde qué dimensión hablaban. Y para ellos eran real las dimensiones, de tal manera que para ellos no pasaba desapercibido ni la dimensión espiritual, como no pasaba desapercibido la dimensión natural. Ninguno que no tiene claro la dimensión espiritual, todo lo atribuirá a la dimensión natural. Pero los hombres que tenían la Torá, que leían la ley, que leían otros libros de sabiduría, en el tiempo de Jesús ellos se atrevieron a ir más allá, y cuando vieron que Jesús comenzaba a manifestar algo que ellos no podían manifestar, algo que los curadores de aquel tiempo no podían manifestar, algo que aún ni los brujos de aquel tiempo podían manifestar, y solo esta persona lo podía manifestar, Jesús reveló de dónde venía. Algo que llama mi atención en la persona de Jesús es esta parte tan relevante, tan importante, que jamás se atribuye a nada sobre para sí mismo ni de sí mismo. Así que cuando vino el Espíritu Santo de Dios, el Padre fue el que le aplaudió al Hijo y dijo: este es mi Hijo amado en el cual tengo contentamiento. El Espíritu, él recibe el Espíritu por ser Hijo, pero también recibe el Espíritu por su obediencia. Él recibe el Espíritu por su temor a Jehová. Él recibe el Espíritu por la asignación que él tenía que cumplir. Así que no dijo: pues yo fui enviado y al momento que yo quiera. Él no se adelantó a nada. Él, llegado el cumplimiento del tiempo, vino y nació en una mujer. Él, en el cumplimiento del tiempo, estuvo en la sinagoga debatiendo con algunas personas a la edad de 12 años, solo para revelar que él era el Hijo de Dios y que su Padre era la prioridad de su vida a esa edad. Y posteriormente, cuando Juan el Bautista trata de decirle: no, tú deberías de ser bautizado de mí, él simplemente dijo: cumplamos así la ley de nuestro Padre y obedezcamos. Sí, entiendo lo que tú me estás diciendo, y si yo fuera alguien diferente a lo que soy y fuera el primer Adán, lo pensaría la propuesta. Pensaría lo que me estás diciendo. Me gustaría bautizarte a ti, Juan, y así subir mis likes, porque ahorita casi nadie me conoce. Pero sin embargo él no lo hizo así. Sin embargo él solo se limitó a decir: deja, cuidado, Juan, y no quieras tentarme, porque no lo vas a lograr. Yo he venido para hacer la voluntad de mi Padre, y es más, tú también fuiste asignado para hacer la voluntad del Padre, y mucho cuidadito con querer brincar tal cosa. Suena interesante. Así que vemos a Jesús que cuando habla el rollo, no es el espíritu griego, no es el platonismo, no es el hedonismo, no es el socratismo, no es Aristóteles tomando dominio sobre su vida. Es la unción, es la presencia, es lo que cargaba desde el principio, porque, repito, el orden de Jesús fue obedecer al Padre, el orden de Jesús fue nacer, el orden de Jesús fue, en segunda ocasión, cuando tenía la edad de 12 años o 13 años, él dice: en los negocios de mi Padre me conviene estar. En la tercera ocasión, conviene, Juan, que tú y yo obedezcamos al Padre. En la cuarta ocasión que aparece Jesús, simplemente desenrolla el profeta Isaías y dice que no es la unción, que todo lo que van a ver de ahora en adelante no era de él, era del Padre, era del Espíritu de Dios, era la presencia del Espíritu de Dios, por cuanto había sido ungido, porque la unción es la representatividad del Espíritu Santo de Dios sobre la faz de la tierra, sobre la vida de un hombre. Y ellos entendían la unción porque se ungía a profetas y se ungía a reyes. Estábamos viendo el doble mover al cual Jesús venía, porque Jesús venía para ser profeta sobre el pueblo, pero a la vez también para ser rey sobre la nación
de Israel y sobre las naciones de la tierra. Pero también dice que todo lo que vieran de ahora en adelante, él no lo iba a provocar. Que si a alguien le tenían que decir o echar la culpa, no tenía que ser a él, porque él era carne como cualquiera de nosotros. Pero sí estaba diciendo, lo que ahora ustedes me vean hacer, todo será hecho por el Padre. Y después más adelante dice, porque todo lo que yo hago, todo lo que yo practico, todo lo que yo manifiesto, no lo hago de mí mismo, sino es lo que le vi y le aprendí al Padre, y ahora vengo y lo hago delante de ustedes. ¡Qué increíble! ¿Te imaginas? Empiezas a abrir ojos a los ciegos, oídos a los sordos, empiezas a levantar paralíticos y a resucitar muertos, y entonces comienzas a ponerte un título. Y entonces ahora ya no se trata de él, se trata del más famoso. Ya no se trata de él, sino se trata de lo más relevante. Ya no se trata de él, sino ahora se trata, ¿sí?, de quién es más usado. Ya no se trata de él, sino ahora se trata de quién habla más bonito. De que quién manipula más bonito. De quién controla más bonito. Ya no se trata de él, sino ahora se trata de mi unción, de mi don, de mi talento. Ya no se trata de él. Y Jesús jamás tuvo esa intención. Jesús siempre tuvo la intención de revelar y manifestar que detrás de él, por lo menos, había dos personas más importantes que él. Una, el Padre, y dos, el Espíritu Santo. Oh, Dios mío. ¿Y dónde lo revela? Lo revela cuando aquellos discípulos ven, o aquellos que no querían ser discípulos, que se negaban a ser discípulos, que eran los escribas y los fariseos. Ellos simplemente cuando ven que Jesús está manifestando el reino, está manifestando la obra de Dios a través de milagros, prodigios y señales, entonces suelta estas palabras y dice, yo no lo estoy haciendo. Él dice, yo no lo estoy haciendo, cuidado y me vean a mí, sino todo lo que yo estoy haciendo lo hace el Espíritu Santo que vio mi Padre. Aleluya. Es el Espíritu Santo el que lo hace. Si usted me ven caminar sobre las aguas, no soy yo, es el Espíritu Santo el que lo hace. Si ustedes me ven cargar una cruz, no soy yo, es el Espíritu Santo el que me da la fuerza, el que me da el poder y la capacidad para poder hacerlo. Si ustedes me ven predicar con tal poder la palabra, no soy yo, sino es el Espíritu Santo que está usando mi lengua, está usando mi boca para dicho propósito. Si ustedes me ven hacer huir al diablo, no soy yo, sino es el poder que está en mí. No soy yo. Digan conmigo, el tema de hoy se llama desprovistos del Espíritu. Pero le voy a poner una suma más. Digan conmigo, sí, no soy yo, sino es el Espíritu Santo. Si vine a esta reunión, digan conmigo, si vine a esta reunión, no fui yo, sino fue el Espíritu Santo. El que me tiró de la cama, el que me sacudió el esqueleto, el que me quitó la flojera, el que me puso a seguir hincadito y el que me dio una patada y me dijo, te me vas a la reunión. ¿Cuántos hombres llegan a su casa y le presumen a la esposa, oye, que no te basta si hoy te acompañé al servicio? Como si hubiera sido tu voluntad, mijito. Lo que usted no sabe es que la mujer oró y dijo, lleva a este cabezón al servicio. Y el Espíritu Santo te agarró como el títere que deberías de ser para sus manos. Y te trajo y te sentó en esa silla y ahí te tiene aplatanado. Entonces algo que me interesa, algo muy interesante es saber que no soy yo. Así que Jesús, cuando dice, ven lo que estoy haciendo, no soy yo, es el Espíritu Santo. Y entonces ellos se incomodaron. Y ellos dijeron, no, por Belcebú echa fuera demonios. Me habla de una realidad espiritual. Una realidad espiritual que para ellos no es pasada por alto. La realidad espiritual, los que hemos viajado a Israel,
la realidad espiritual en Israel no es la misma que la realidad espiritual en las naciones de la tierra. La realidad espiritual en Israel es extraordinaria. Desde que tú te bajas del avión, desde que surcas los aires entrando al territorio israelí, hay una atmósfera magnífica, especial, única, que es una presencia que está con Israel, que está no solo con Israel, sino está en la tierra, está en todo el territorio, desde el desierto que ha reverdecido, y no reverdeció el desierto por la gran capacidad científica, sí, que tienen o tecnológica el pueblo de Israel, como desalinizar el agua del mar, que tienen tres plantas grandes para desalinizar el agua del mar. Así que no se espanten, se va a acabar el agua y nos vamos a quedar sin agua. Reserven agua, dejen que ya el enemigo los esté engañando. Ya hay métodos para producir agua desde el viento, por si no sabían, y hay métodos de producir agua desalinizando el mar. Y si querés acabarte el agua en todos los días de tu vida del mar, entonces preocúpate. Así que vemos a un Israel que hay una atmósfera espiritual que opera en su tierra, desde lo que reverdece, desde lo que se da, desde lo que se produce y desde lo que es la nación que se cree lo que es. ¿Saben que no hay peor cosa que no creerse lo que somos? Lo peor es que si nosotros como hijos de Dios no creemos lo que somos, entonces estamos destinados a ser el fracaso, ¿sí?, al cual estamos acostumbrados a ser. Volviendo al punto, volviendo al tema y volviendo a la parte del poder, esta palabra poder, esta palabra dunamis, como lleva el tema en esta actividad hermosa que están haciendo, va encaminado hacia tres cosas relevantes, importantes, que no me gustaría pasar por alto y quiero comunicárselas. La palabra dunamis, que también es la palabra poder o es la palabra potestad, está enfocada hacia una capacidad. Está destinada hacia una fuerza, hacia una fortaleza, hacia un vigor, hacia una habilidad. También está enfocada hacia una orden en el área espiritual, porque esta palabra dunamis, lo que me llama mucho la atención que esta palabra dunamis es que tiene trascendencia en los tres niveles, en las tres atmósferas, cielo, tierra y debajo de la tierra. Y por supuesto son tres atmósferas diferentes. Los que hemos podido estar en las tres atmósferas podemos hablar y decir que son tres atmósferas diferentes. Mientras estaba yo sentado bajo la sombra del árbol de la vida en el jardín del Edén, en ese lugar se respiraba una paz tan grande y en ese lugar se respiraba una presencia tan magnífica y un descanso y un alivio tan grande que cuando me permitieron entrar a ese lugar y sentarme bajo la sombra en un cajete diseñado de cantera magnífico, hermoso, en el cual está el árbol de la vida, simplemente irradiaba su sombra sobre de mí. Estaba yo tan plácidamente descansando que no me acordaba de nadie, ni de mi esposa, ni de mis hijos, o de mi hijo, ni de mi familia, ni de la iglesia, ni de nadie me acordaba. Solamente quería yo permanecer en ese lugar y no moverme de ese lugar. De repente escuché una voz que me sacó de ese estado y que me dijo de esta manera: es hora de regresar. Y yo le dije: no me saques de aquí, yo no quiero salirme de aquí. Antes de salir me dice: voltea a tu derecha. Voltea a mi derecha y veo un cubo demasiado alto. Y ese cubo me dice: ¿qué crees que es eso? Y le dije: ¿qué es? Es la ciudad celestial. Es la nueva Jerusalén. Es el lugar donde ustedes van a habitar. Esa ciudad no necesita de un sol para brillar. Aleluya. Es una ciudad que tiene un brillo que emana de ese alguien que me habló. Aleluya. Esa atmósfera es tan linda, tan hermosa, que estando caminando en los malecones donde está el mar de cristal o como de cristal, malecones de plata con un jardín demasiado hermoso, caminando por ahí en una de las visiones, simplemente no me quería regresar porque la atmósfera es magnífica. Esa tiene una atmósfera de paz, de tranquilidad, de sosiego, una atmósfera de reposo que no te lo da ni el mejor colchón que puede existir sobre la tierra.
que no te lo da la riqueza, que no te la da el gran éxito que un humano puedas tener. Ese lugar es increíble y Jesús lo reveló. Fue una de las palabras que le tomamos poca importancia y que dijo: mi paz os dejo, la paz os dejo, mi paz os doy. Aleluya. Jesús no quería estar tanto aquí, pero estaba por nosotros. Y de repente otro hombre lleno de la presencia de Dios, que fue Pablo, que en uno de los arrebatamientos estuvo en aquel lugar, también se le ocurre decir lo mismo: por cabezones ustedes tengo que estar aún con vosotros, pero si de mí fuera y yo escogiera, preferiría estar allá arriba. Hoy la iglesia quiere estar más aquí abajo en la tierra, porque no ha tenido una revelación de allá arriba. Pero el día que tú tengas una revelación de la atmósfera celestial, te aseguro que poco desearás estar aquí en la tierra. La atmósfera de la tierra, maravillosa. La Biblia dice en Romanos capítulo 1 que la atmósfera de la tierra todo lo creó Dios. Y todo eso creado por Dios hablan de la grandeza de Dios. Así que todo lo creado me habla de la grandeza. Cada montaña, es más, la montaña de aquí atrás, el impresionante gigante que tenemos aquí cerca, me habla de la grandeza de Dios. Pero esa montaña está chiquita. Esa montaña yo creo que no le cubre ni la uña del Señor. El Dios Todopoderoso es grande. El Dios Todopoderoso es supremo. Su trono es tan grande que cuando estuve en el trono blanco de Dios, solamente vi luz al fondo porque no se me permitió entrar dentro de esa luz, pero pude ver esa brillantez de luz. Pero yo estaba a la puerta de ese lugar y parecía yo una hormiga. Imagínense ustedes, paren una hormiga y a la entrada de ese zaguán, y así tú te ves a la entrada de la bóveda celeste. Ay, no, nadie se la imaginó. Paren una hormiga donde está ese zaguán y que la hormiga te diga: ¿qué te parece esta entrada? Va a decir: ¡wow! Demasiado grande. Cuando yo me paré a la entrada del lugar donde está el trono blanco de Dios, yo miraba así, miren, y bajaba. Y así, era una hormiga. Era solo una hormiga. Y cuando decimos que Dios es grande, yo corroboro que Él es grande. Los ángeles son tan grandes que tienen 4 metros de altura, entonces Dios los rebasa por mucho. En esta tierra, yo solo puedo disfrutar esta tierra si soy capaz de contemplar en cada creación, en cada obra que ven mis ojos, que Dios está detrás de todo eso. Si no, todo me va a parecer aburrido, rutinario, todo me va a parecer carnal. Hay como estar aquí, ya vámonos al cielo. No, señores, hay que disfrutar al estar en esta tierra. Cuando veo los cielos, obra de tus dedos, cuando veo las estrellas, cuando veo el sol, cuando veo la luna, cuando veo la extensión de la tierra, digo: que es el hombre para que tú le visites, o el hijo del hombre para que tengas de él memoria. Ciertamente lo hiciste poco menor que los ángeles, pero lo coronaste de lustre, lo coronaste de gloria. David no era el amargado, no estaba en ese salmo lamentándose de una pérdida. Su autoestima estaba tan grande que decía: wow, un Dios tan grande haciéndome a mí algo casi semejante a un ángel y colocándome en un Edén, que es esta tierra. Y no estaba tanto en un lugar como el que estamos nosotros, en un Edén verdaderamente. México es un Edén. México serás pronto visitado bajo el mover y la influencia de Dios por medio del Espíritu Santo. México, estás a punto de ver la visitación que jamás has tenido en los últimos 200 años de tu constitución. México, estás a punto de ser sacudido y quitado del polvo por medio del Espíritu Santo de Dios que está por descender. ¿Y saben qué me dice? Que está muy próximo esto. El Señor renueva la tierra y renueva naciones por tiempos. ¿Y saben por qué tanta lluvia? Porque hace 75 años o 70 años, de 70 a 75, México sufrió una gran lluvia que vino y llenó todo el país. ¿Y saben qué número es el 70? Hey, Dios está restaurando todas las cosas. Cuando llegue el 70, 6,000 años será el tiempo de vida del hombre, y el séptimo será el de reposo. Así que todo lo que ustedes ven como lluvia, todo lo que ven como abundancia,
simplemente me muestra dos cosas. Una, Dios está restaurando México y lo está preparando. Porque para encontrarse con un país no se va a encontrar con un basurero, no se va a encontrar con un desierto, sino se va a encontrar con lo que Él verdaderamente creó. Por eso México está poniendo verde de norte a sur, aleluya, porque está la naturaleza, sabe que está a punto de recibir la visitación del Rey. No pueden recibir al Rey bajo desierto, no pueden recibir al Rey bajo un miserable pueblo que ni ríos tiene y que están secos y presas secas. Así que Dios dice, decoro México, porque estoy a punto de entrar a visitar esta nación. Lo hice con Argentina, lo hice con Estados Unidos, lo he hecho con varios países en Europa, pero estoy a punto de entrar en acción. Así que solo estoy decorando. El Señor envió. Es que muchos no lo creen, pero ya se acordarán de mí. Así que cuando contemplo la obra de sus manos, digo, gracias Señor por haberme permitido nacer y crecer y seguir viviendo en el país más bello después de Israel del mundo entero. ¿Cierto, profeta? ¿Cierto, apóstol? ¿Sí o no? El país más bello, ¿cierto? Sí. Se llama Washington. Ya no se llama Oaxaca, ahora es Washington. Hablando de alianzas. Vas para allá, Washington. Vas para allá. Se va a abrir una puerta en Washington y vas a predicar muy pronto en el centro del país. Este país, los que hemos visitado algunos países, sea Sudamérica, Centroamérica, Norteamérica, Europa o Asia, por favor, amen su país. Cuando salgan de aquí van a decir, no, como México. Esto no es mentira. Y no lo decimos solo los mexicanos, lo dicen muchos en Europa como México, muchos ahí en Sudamérica como México, muchos en Centroamérica como México. Ok. Entonces, cuando veo la tierra y los cielos, hay dos cosas. Le doy gracias a Dios por vivir en esta tierra y le doy gracias a Dios por permitirme contemplar la obra de sus manos. Y cuando yo contemplo la grandeza de la obra de sus manos, reduzco y minimizo las angustias, las aflicciones, las enfermedades o los problemas que yo pueda tener. Porque entonces el problema de la gente no es su problema, no es su enfermedad. El problema de la gente no es tu escasez, no es tu pobreza. El problema de la gente no es tu mentalidad. El problema de la gente es tu autoestima. Hay que tratar con la autoestima. Porque David tenía una autoestima tan elevada que él decía que es el hombre para que tú le visites o el hijo del hombre para que tengas de él memoria. Entonces el problema no es presión, el problema no es amargura, el problema no es resentimiento, el problema es lo que te está afectando, pero tú necesitas tener autoestima. Y la única manera para levantar tu autoestima es mira los cielos, que son más grandes que la tierra, y entonces tu autoestima comenzará a cobrar forma. Oh, es otro tema. Volviendo al punto, y quiero terminar, pero no sé cómo voy a terminar. A veces nos inventamos cada cosa cuando predicamos. Perdón por todos los escribas que están aquí. No es así. Por favor, escuchen. Volviendo al punto central, dunamis, voy a ir a los griegos, a lo que ellos dicen, a cómo lo interpretaban. Ellos se interpretaban la palabra dunamis para referirse a la fuerza. Y conmigo, fuerza. Como si tuvieras.
¿Alguien hablaba? Di conmigo, fuerza. Dunamis es fuerza. Dunamis es capacidad. Dunamis es habilidad. También para poder, si yo traslado la palabra a nuestro idioma español, dunamis también se definiría como dinamita, pero también dinamo. Y cuando hablamos dentro del contexto bíblico, también dunamis se refiere a la obra milagrosa de nuestro Dios, en el cual el poder del Espíritu Santo obrando en la vida de los hombres, obrando en la creación, ¿sí? Y dando este mismo poder a hombres comunes y corrientes para que comiencen por levantarse. Los significados de dunamis o usos, significados o usos de la palabra dunamis es poder y habilidad. Es una potencialidad. Es algo que Dios te da a ti, porque habilidad también es capacidad. En otras palabras, cuando el Señor les dijo, yo te doy poder, no crean que era lo primero que ellos estaban recibiendo. Ah, sí, qué bueno, Señor, dijo Pedro, ahora mismo voy a echar fuera demonios. No, lo primero que hizo Pedro al recibir el poder, hizo lo mismo que Jesús. Primero recibe el poder, como en el Jordán. Primero recibe el poder como Jesús en el Jordán. Nadie va a hacer más allá, ni va a poder brincarse el orden de Dios establecido. Así que vemos nosotros que Jesús recibe en el Jordán, el bautismo, la presencia del Espíritu Santo de Dios. La segunda manifestación del Espíritu Santo de Dios no tuvo que ver con voy a echar fuera demonios, tuvo que ver con palabra. ¡Hey! Tuvo que ver con palabra. Hay gente que quiere ir a echar fuera demonios como los hijos de Seba, pero sin palabra. Vengo en el nombre de aquel el cual Pablo predica. Ignorantes de sí mismos, no saben qué usar, no saben cuál es la estrategia, no saben de dónde viene el poder. Solo tienen la intención, solo tienen el propósito, pero no tienen la palabra, no tienen el envío, no tienen el llamado, no tienen la vocación, no tienen el poder. Así que lo segundo que vino, Pedro es lleno del Espíritu Santo. Cae el Espíritu Santo. Y en cuanto ve que la gente se comienza a burlar, ya no le entró el miedo. Porque cuando viene el Espíritu Santo y de veras se está moviendo en ti, es increíble cuando dicen, aquí está la gloria, pero una bola de cobardes siguen sentados y aplanados en esa silla. Si la gloria estuviera aquí, entonces habría adoración, habría alabanza, habría reverencia, habría reconocimiento, habría y dirían, santo, 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 al que está sentado ni al trono y al cordero sea la adoración. Si aquí estuviera la gloria, habría temor reverencial, porque Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Si la gloria estuviera aquí, entonces estaríamos como los profetas, diciendo soy hombre muerto. Como nos gusta inventar cosas. No es que no pueda ser posible, es que hay muchos que han evidenciado la gloria, diciendo la gloria está aquí y todo el pueblo está tirado de panza. Señor, no me mates. Señor, por favor, ten misericordia. Señor, me arrepiento, me he visto en saco y cilicio. Señor, haré las cosas bien de ahora en adelante. Porque eso es lo que produce la presencia de Dios cuando baja. La presencia del Padre produce un terror reverencial. La presencia del Hijo produce una alegría por la gracia, por la misericordia, por la salvación recibida. Cuando el Espíritu Santo desciende, entonces tú te levantas y el débil grita, fuerte soy. Y el pobre grita, rico soy. Y el que decía no puedo, grita, ahora todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
Un solo Dios verdadero, tres personas distintas con reacciones distintas según su manifestación. Muchas iglesias están llenas de unción y se siente. Ayer cuando llegamos aquí, estaba escuchando la alabanza, había una unción maravillosa. Cuando el Hijo se revela en la iglesia, es hermoso. Hay arrepentimiento, hay salvación, hay gozo, hay alegría, hay libertad, hay sanidad, etcétera. Pero la verdad, yo ruego en lo secreto que mi Padre descienda en algún momento. 3 ocasiones en 30 años de ministerio he sentido al Padre que ha descendido. Y me he sentido como el profeta, oh gusano, hombre de mí, muerto soy. Pero ok, digan conmigo poder. Esta habilidad, esta capacidad, esta potencialidad, lo primero que hace el Espíritu Santo de Dios cuando viene sobre Pedro, antes que pasar a ir contra los que estaban diciendo cosas raras, cosas extrañas, estaban blasfemando y estaban hablando mentira, antes que hacer eso, la presencia del Espíritu de Dios lo dotó de algo primero a él, lo dotó de poder, lo dotó de amor y lo dotó de dominio propio. Las 3 cosas que hace el Espíritu de Dios cuando viene sobre la vida de alguien. Primero te dota de poder, después te dota de amor y después te dota de dominio propio. Es decir, amor te dota de amor porque es la capacidad, el amor tiene la capacidad de todo lo puede y todo lo sufre y todo lo espera y todo lo soporta. Oh Dios mío, cuando dice que te dota de poder es porque te habilita, te capacita, te empodera, te da valor, te da denuedo, te da osadía. Y cuando dice que te dota de dominio propio, es que ya nada de tus emociones tiene control sobre ti y solamente llegas al nivel de fe que dijo Job: aunque me mate, pero yo en él esperaré. Aleluya. A veces ese texto lo usamos, no, es que Dios te da amor, poder, dominio propio y no sabes ni por qué, ni para qué. Y quien te lo da es por obra del Espíritu Santo. Oh, estamos llenos del Espíritu Santo y eres un cobarde. Estamos llenos del Espíritu Santo y apenas te tocan tantito y pareces jarrito de Tlaquepaque. Uy, sentidito, lastimadito. Quieres curita en lugar de presencia. No me veas feo. Aquí está la presencia, estamos llenos del Espíritu Santo, bla 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 bla, hablando lenguas y no tienes dominio propio, porque saliendo de aquí te descontrolas, te enojas, manejando, dialogando, cenando. Sí, tienen demonio propio. ¿Sí lo notan? Te descontrolas, te desubicas. Caes rápido. Ay, es que cuando más quiero buscar la presencia, más siento la lucha. No, usted está mal. Porque cuando el Espíritu Santo de Dios baja sobre de alguien, el Señor te dota de poder, te dota de amor, te dota de dominio propio. Ya no importa lo que venga, me ofendieron, pero no importa, lo perdono. Me maldijeron, pero yo lo bendigo. Me ultrajaron, pero yo oro por él. Me caí, pero me vuelvo a levantar. Me corrieron, pero volví a regresar. Me exhortaron, pero amo la sabiduría de Dios, y el que ama la corrección ama la sabiduría. Me acabo de acostar de la mañana, pero a las 5 dijo el pastor que tengo que estar ahí porque tengo poder, amor y dominio. Miren, a veces nos quejamos de la parte religiosa y decimos del religioso, es que es bien religioso. Y yo quisiera que tú fueras por lo menos un religioso, porque si uno piensa ser religioso, no es malo ser religioso, pero hay condiciones. Número 1. Número 2. Les doy gracias a Dios.
apóstol, que hoy el Señor me despertó, ¿sí? Pero no fue el Espíritu Santo, sino me enseñó esta madrugada algo el Señor. Bien interesante. Y me despierta hoy el Señor y me enseñó algo sobre esto. Y dijo, sí, estaba yo dormido plácidamente. Yo no sabía, me acosté anoche y yo dije, ¿a qué hora me voy a levantar a orar unos momentos? Y no sabía. Y entonces a las 5 de la mañana suenan las campanas. ¿Cuántos oyeron las campanas hoy a las 5 de la mañana? Casi todos, ok. Qué bueno, yo sabía que el Señor me iba a decir algo y ahorita lo estoy viendo. A las 5 de la mañana. Y yo dije otro ratito. A la media hora. Din, don, din, don. Veo 5:30. Y cada media hora suena. Y fui siguiendo desde las 5 hasta las 8 de la mañana ese sonido. Dije, cada 30 minutos. Dije, Señor, ¿cuántos esos benditos hermanos que están en el hermoso congreso de esta mañana ya se levantaron a orar porque ya los despertaron las campanas? Y no saben cuánto agradecí a mis hermanos católicos que hoy me despertaran para orar a mi Dios Todopoderoso. Y no saben cómo, dije, Señor, cómo me gustaría tener estas campanas allá en mi casa para saber que la primera campanada suena a las 5. Llamada a las 5. ¿Y cuántos católicos se levantaron para ir a misa? ¿Y cuántos bellos cristianos siguieron con la pata estirada durmiendo? Entonces la pregunta es, ¿quién es más religioso? ¿Ustedes o ellos? Esa se me salió, no venía en el tema. Y agradecí tanto, ¿sí?, por esas campanas. Que dije, Señor, ahora entendí por qué no sabía qué horas me iba a levantar. Tampoco sentí, porque a veces en la madrugada, 2, 3 de la mañana, el Señor te despierta. Pero esta vez fueron las campanas. Y me enseñó algo Dios a mí. Y dije, gracias, porque estos pueblos están muy bendecidos. Porque los verdaderos cristianos, al oír las campanas, deberían ponerse de pie y ponerse a orar. La primer campanada del día es tiempo de oración. El Señor te está llamando, el Señor te está convocando, el Señor te está diciendo, párate porque quiero estar en comunión contigo. Pero estos religiosos feos que sus campanas, tanto ruido, no dejan dormir. Porque el Señor siempre usa medios para que nosotros estemos conectados con Él. Y una campana es el medio para estas comunidades. Ouch, amén, aleluya. También, ¿qué quiere decir? Pedro en ese momento, ya voy a terminar. Pedro en ese momento, lo primero que hizo fue, Dios lo dota de poder, ya no se acobardó, ya no se intimidó ante nada, ni ante la gente, el misma que lo había amenazado meses atrás, ahora estaba dotado de poder. Y ese poder lo capacitó, lo habilitó para ponerse de pie. Y lo segundo que hizo, que fue lo mismo que hizo Jesús, fue comenzar a hablar de las Escrituras. Lo mismo que hizo Jesús. No, señores, estos no están borrachos como ustedes dicen, sino que estos han sido llenos, revestidos de la presencia del Espíritu Santo, como dice la promesa según Ezequiel y según Joel, que dijo que en los posteriores días Dios derramaría de su Espíritu Santo. Aleluya. Y el mismo patrón de Jesús, bautizado con el Espíritu, lleno de poder, empoderado para hacer lo que tenía que hacer. Y tercero, abrió la Escritura. Y cuarto, y entonces fueron llenos del Espíritu Santo y salieron y predicaron la palabra de Dios con confianza. Y fueron hechos milagros, prodigios y señales conforme el Señor quería, dice la Escritura. ¿Ya lo vieron? ¿Ya lo notaron? Así que cuando hablamos de dunamis, hablamos del poder que te habilita o te capacita. Otra cosa lo podríamos comparar a esa parábola de aquellos que les fue entregado 5 talentos,
2 talentos y 1 talento. ¿Saben que eso tiene que ver con el Espíritu Santo de Dios? Y que de acuerdo a su habilidad y su capacidad, Dios les dio dunamis. Dios les dio dunamis. Y de acuerdo a su capacidad y habilidad, a uno le dio 5 y los duplicó, a otro le dio 2 y los duplicó, y a otro le dio 1 y lo enterró. Recuerden que todo lo que se entierra está muerto. Gente, hace rato escuchaba al profeta decirle a alguien, no entierres aquello, no sepultes aquello. Y aún en la palabra dice, aquello que está para morir, hay que darle cachetadas para que reviva. ¿Alguien está aquí? Así que por favor entiendan, el Espíritu Santo de Dios, el dunamis de Dios, te habilita. Pero no te habilita, vamos a echar fuera demonios. No solo, no, lo primero es que te habilita. Primero, interiormente a ti. Segundo, te habilita para poder entender la palabra que no entendías antes. Porque los discípulos no la entendían. ¿Cuántas veces qué quisiste decir con esa parábola, Jesús? ¿Se acuerdan? No la entendían. Pero ahora Pedro, cuando vino el Espíritu Santo, empezó la revelación a fluir. Y esto, Joel, Ezequiel, sí es cierto, desde Adán, sí, los profetas, ahora entiendo cómo David. Ahora ya todo se empezó a revelar en él y ahora lo soltaba uno tras otro. Y la tercera acción fue, ahora sí, salgan a las calles y revelen a quien portan. Echen fuera demonios, sanen enfermos, liberen cautivos. Ahora, termino con esto. Hay mucho que enseñar, este es tan extenso. Desafortunadamente estamos desprovistos del poder dunamis. Porque la segunda definición de dunamis es potencialidad. En otras palabras, Dios potencializa tu vida débil, sin fuerzas, sin ánimo, sin voluntad y sin propósito. Y este término potencializar tiene que ver con dinamita. ¿Se acuerdan que en el preescolar nos enseñaron de Alfred Nobel en el año 1866? Lo voy a hacer como el profeta. El año 1866. ¿Sí? Yo sé que en ese año 1866 nació Javier. Se ve joven, pero ya tiene cierta edad. No es un momento de presencia y de gozo. Escúchenme bien, entiéndanlo por favor. Porque ¿saben qué va a hacer Dios? Va a traer gozo a ustedes. Siempre tengo mucho cuidado de usar el púlpito. Y cuando de repente hay algo ahí que parece chascarrillo o de risa, no soy yo, es el Espíritu de Dios, porque si algo tiene el Espíritu de Dios, es gozo. Y es un fruto del Espíritu Santo de Dios y es uno de los 3 primeros frutos que el Señor imparte sobre nosotros. Hay mucha gente dolida, lastimada, herida, sin fuerzas, sin voluntad, porque su estado de ánimo está por los suelos. Así que vemos a un Alfred Nobel que crea la dinamita. Y la dinamita no fue otra cosa sino algo que viene, varios elementos mezclados en algo poroso para ayudar a romper, para ayudar a avanzar, para tratar de ayudar a muchos a ir más allá de lo que humanamente era imposible. Y esta palabra la utilizan los griegos para decirnos a nosotros que realmente cuando viene el Espíritu Santo de Dios es para levantarte a ti, para que vayas mucho más allá de lo que tú humanamente no puedes hacer.
Humanamente no puedes orar, humanamente no puedes ayunar, humanamente no puedes entender la palabra, humanamente no puedes ni siquiera a veces leer la palabra, humanamente a veces no puedes ni evangelizar, humanamente no te puedes levantar, humanamente no puedes mejorar tu relación matrimonial, humanamente no puedes mejorar tu paternidad, humanamente no puedes ser mejor siervo de Dios, humanamente no puedes, pero para esto vino Dunamis, para esto vino el poder, para potencializar lo que no podíamos hacer nosotros. Si tú crees que puedes restaurar tu matrimonio por una simple terapia humana, estás equivocado. Necesitas Dunamis, necesitas potencializar la capacidad del poder, porque no está en ti el poder, está en él el querer como el poder para poder hacer. Vuelvo al principio. Ninguno de ustedes piensa que tiene algo para lograr algo. Dios te habilita por medio y potencializa todo. Por eso dijo que necesitábamos el Dunamis, necesitábamos el poder, porque habría muchas cosas que no podríamos hacer. Y para empezar, ni siquiera poder sobrellevarnos o soportarnos nosotros mismos. El Espíritu vino, habló el profeta sobre unidad. Y para esto vino el Espíritu Santo de Dios, solícitos a guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Ni siquiera podemos hacer unidad si el Espíritu de Dios no está en nosotros, porque nosotros tenemos espíritu rebelde, espíritu del mundo, espíritu de la carne. Somos hijos de ira por naturaleza, pero cuando viene el Espíritu de Dios a nosotros, potencializa aquella división y la lleva a lograr una unidad verdadera en nosotros, porque lo que hizo el diablo fue dividirnos, fue separarnos, separó nuestra alma, nos separó de Dios, nos separó del Edén, nos separó de la tierra, nos separó de la vida, nos separó de la abundancia, nos separó de la salud, nos separó de la verdad. Y ahora cuando viene el Espíritu de Dios, potencializa en nosotros esa fuerza de división que traíamos, la potencializa para que seamos uno en Él. Y lo tercero, para los que somos llamados a servir, Dunamis significa operación de milagros, de señales y de maravillas para todos aquellos que padecen y sufren de cosas que ni científica o humanamente pueden regular o contener o sanar. Y es ahí cuando el ciego ve, el sordo oye, el mudo habla, el paralítico camina y el muerto resucita. ¿Ya vieron el orden? Entonces tú quieres ir a sanar a alguien, pero tú estás enfermo por dentro. Estás dañado por dentro. Estás debilitado por dentro. Todo se conecta y hoy el débil dirá, y hoy el pobre dirá. Para los pastores que todo el tiempo se pobretean y ya no es el grito de la llorona, ay mis hijos. Ahora es el lloro del pastor, ay, pobre de mí. Ay, no tengo dinero para la obra. No tengo dinero para un terreno. No tengo dinero para una casa. Y ya más bien parecen a Jorge, el de vecinos. Era el año 2003, puestos de pie, por favor, era el año 2003. Y Dios me probó por 10 años. Primero me llevó a la abundancia en mi juventud. Tenía yo trabajo, yo soy químico de profesión y tenía yo un trabajo que ganaba, pero un buen de dinero. Me iba muy bien y trabajaba yo en una empresa que todo el mundo quería entrar. Comercial Mexicana de Pinturas, Pinturas Comex. En esos años esa empresa era codiciable para muchos y venían de todas partes y hasta de varios estados para solicitar trabajo en ese lugar. Y a mí me tocaba vivir cerca de esa empresa. Termino la escuela, voy a solicitar trabajo y a la primera me aceptan. Y entro al laboratorio de control de calidad de materia prima. Y éramos 5 los que llevábamos el control de toda la materia que entraba a esa empresa, que eran toneladas y toneladas de producto nacional y extranjero. Y por nuestras manos pasaba todo ello.
En ese tiempo se pagaban 65,000 pesos mensuales de salario mínimo y yo ganaba 412,000 pesos al mes. Así que yo era un joven con mucha lana. Al año tenía mi carro, casi del año. Al año tenía yo mi terreno, tenía los planos de una casa que iba a construir, al año de haber entrado a esa empresa. Así que me sentía exitoso, me sentía increíblemente wow. Y saben una cosa, cuando conocí al Señor, el Señor me dio una palabra y me dijo, quiero que dejes todo y que me sirvas. Y saben que yo no hice caso. ¿Cómo voy a dejar todo? ¿Y saben cuál es otra oportunidad? Comex siempre ha sido patrocinador en el fútbol y yo jugué muchos años fútbol. Sí, como extremo derecho y como centro delantero. Yo era cazagoles. Hasta el día de hoy le sigo metiendo goles al diablo. Y ahí estaba la tercera división de los Pumas. Pumas Comex. Ellos tenían un campo extraordinario, entrenador, todo. Y de ahí pasaba uno a la segunda, y ya de la segunda a la primera, y entonces yo estaba en la tercera. Y me encantaba lo que hacía. Voy a buscarle algunas fotos por ahí cuando traigo mi uniforme de los Pumas. Nunca estudié en la UNAM, pero yo jugaba con ellos. En tercera, no crean que primera, nunca, jamás. Pero saben una cosa, eso me infló. Un joven exitoso y entonces de repente el Señor me dice, sírveme. Y yo dije, servirte, ¿cómo? Deja todo. ¿Cómo? Y saben una cosa, no hice caso. A los 2 años viví un accidente muy fuerte. Y tuve que dejar el trabajo durante 15 días por ese problema que tuve. Y no avisé, porque yo me confié, soy yo. Y cuando regreso me dicen, usted ya no puede entrar a laborar. ¿Por qué? Porque usted tenía 8 días para reportarse y aquí las cláusulas, en una de ellas, nunca la leí, dice que después de 8 días, si usted no se presenta a trabajo, usted es dado de baja automáticamente. Y Dios me sacó de ahí. Desde ese tiempo, sí, dije, está bien, Señor, no hay ningún problema. Yo me las sé de todas, así que voy a ir a Sherwin-Williams, voy a ir a Excel, trabajé en Comex, así que cualquier empresa me va a recibir. Y ahí voy a tocar la puerta de Excel, voy a tocar la puerta de Sherwin-Williams, voy a tocar la puerta de DuPont y me batean todos. Porque yo alguna vez pensé que yo había entrado a ese lugar por mi capacidad, pero no era así. Y saben, nada más no la veía llegar. Después de que Dios me probó, me dijo, te voy a dar otra oportunidad, pero quiero que te ubiques. Está bien, Señor. Y entonces voy y toco la puerta del Grupo Alpura, un giro diferente. Ahora iba de lo industrial a lo alimentario. Y ahí todos los lácteos. Y me meto al Grupo Alpura. ¿Y qué creen? Me pagaban más. Empezaron a pagarme más en esa empresa. Y yo dije, wow, Señor. Y trabajé un año con el Grupo Alpura, entre yogures y leches, entre vacas y uno que otro viejo buey. Y ahí Dios me entrenó y fui entendiendo las cosas. Y después de ahí se presentó una oportunidad para trabajar en una empresa de judíos. Pero ya no tenía nada que ver ahora con la carrera, ahora tenía que ver con ventas, con business, con negocios. Y tomé la oportunidad. Y me hicieron viajar desde tanto Yuca, Veracruz, hasta Cancún, Quintana Roo. Buen carro, buen mozo, comer en restaurantes, en hoteles, dormir, viajar en auto, playa, sol. Iba hasta Cancún, Quintana Roo, viajaba a Chetumal, Carrillo Puerto, Caobas, Escárcega, toda la vuelta le daba, Campeche, Champotón, Ciudad del Carmen, Mérida, Pichimín, Valladolid, etcétera. Todo me la sé.
y gané mucho más que las otras 2 empresas. Pero cada vez que viajaba a todas esas carreteras, era la Biblia y el ayuno y cantos en el auto. Era adorar a Dios. Kilómetros y kilómetros que viajaba adorando a Dios. Adorando a Dios. Y ahí Dios me preparó para después tomar la decisión de servirle. Pero todos eran encuentros con el Espíritu Santo de Dios. Y saben, el Señor me mete a un proceso, me manda a vivir por fe, con 3 mudas de ropa y con un par de zapatos. Y durante 10 años viví en pobreza. Dios me quitó todo. Vendí el terreno, vendí el carro, me quedé sin nada. Y aún en medio de esa pobreza, conocí a mi esposa, cuando ya no tenía nada. La conocí, me enamoré a primera vista de ella, porque fue a primera vista, la vi bajando las escaleras como es Reiki Fiona, y me enamoré de ella. Y después de ahí se dieron todas las cosas y 3 años después nos casamos. Pero para mí fueron 10 años de no tener dinero. Y yo predicaba y subía y bajaba y hacía y ayunaba y todo lo espiritual, pero eran 10 años donde Dios me tuvo a prueba en lo económico. Y recuerdo aquella madrugada, ya casado con mi esposa, yo le lloraba en la madrugada, 4 de la mañana, llorando, le decía a Dios, Señor, no me alcanzan para darle a mi esposa, para mantener mi casa, la iglesia tampoco no tiene recursos, porque ahí en el instituto me enseñaron a vivir por fe. Y vivir por fe era solo la iglesia y solo la iglesia y depender de lo que hubiera. Y 10 años me tuvo así. Y esa madrugada el Señor me dijo, ¿qué no tienes manos? Así, solo esas palabras. Me levanté a la oración, fui con mi esposa y le dije, oye, mi amor, me habló Dios. ¿Qué le dijo? Que si no tengo manos. Y saben una cosa, desde ese día entendí que tenía yo manos para combinar el servicio a Dios y trabajar. Pero saben, no me fui a una empresa, no me fui a tiempo completo con ningún lado. Dios me dio ideas creativas para comenzar a producir. Y en poco tiempo me convertí en un gran vendedor de discos y de cassettes cristianos, que a mis compañeros de pastores que tenía en cada convención de cada 3 meses, yo llegaba y les entregaba una cantidad de discos para que ellos los vendieran, y me convertí en un distribuidor de discos y de cassette en 6 meses. Y me di cuenta que tenía el poder de multiplicar los recursos. Después de ahí el Señor me dio otro negocio y empecé a vender electrónicos, computadoras, videoproyectores en ese tiempo que eran carísimos, retroproyectores cuando había todavía, mini componentes, televisores, empecé a vender y empecé a prosperar. Y en el año 2014, el Señor me da una visión y un sueño y me dice, trabaja sobre esto. Y me da una visión de una empresa de autos, un lote de autos. Y me veo arreglando carros y vendiendo carros. Yo despierto al otro día y le digo a mi esposa, tuve este sueño. Ah, qué bueno. Sí, a la semana ya andaba yo buscando dónde comprar los carros. Hoy la empresa más fuerte que tengo es la de autos. Sigo vendiendo electrónica, vendo blancos, vendo muebles, vendo de todo. Pero lo primero es la obra de Dios. Alguien llega para consejería y lo atiendo. Alguien suena para una venta y no existe para mí mientras yo estoy en mi oficina atendiendo la obra de Dios. Y después hay semanas que me ausento, que estamos sin el negocio, atendiendo la obra de Dios, sirviendo a Dios, dependiendo del Señor. Y cuando regresamos de alguna actividad, entonces ya el Señor preparó a un nuevo cliente para cubrir la cuota del mes. Pero ¿saben a dónde, cómo es que logro llegar a eso? Al darme cuenta que yo no soy nada, que
lo es todo y que mi única prioridad es Él. No tengo otro interés más que en Él, servirle a Él, predicar de Él. Y a donde vaya, yo no soy de las personas que eligen la agenda. Hace 3 años solté la agenda y Dios es quien me la hace. De repente alguien, pastor, ¿quieres a predicar? Claro. Oye, si tu agenda lo permite, claro que me permite. Yo tengo muchas invitaciones, le digo. Porque Dios me tiene controlado en la agenda. Porque no es para todos. No hay vanagloria de nada. Pero no es para todos a donde Dios me envía. Porque no todos reciben la palabra que Dios envía para ese lugar. Así que cada uno de ustedes medite en esta mañana. Este congreso es maravilloso. El Espíritu Santo ya no quiere pasar desapercibido para ti. Quiere venir a ti y quiere llenarte. Pero ¿habrá alguien aquí que tenga hambre y que tenga sed de Él? Bienaventurados los que tienen hambre y sed de su presencia, porque ellos serán saciados. ¿Estás dispuesto a vaciarte de eso de lo que has estado lleno siempre? Ocupado, afanado, preocupado. ¿Estás dispuesto a vaciarte? Si no, esto será un congreso más, será un evento más, y así será la vida llena de eventualidades. Pero el Señor no me envió a que tú te conviertas en un evento más, sino que tú seas alguien dispuesto a ser lleno de la presencia de Dios. Y yo siempre digo, los vasos de oro son para Dios y para sus servidores vasijas de barro. Porque el apóstol Pablo reveló esta palabra y nadie aquí es vasija de oro ni de plata. Dice, porque para que la alteza, la grandeza, la gloria de Dios esté en vasijas de barro. Por eso respaldo las palabras del profeta que dijo, ¿sabes por qué estás vacío? Por ser vasija de oro, por ser vasija de plata. Y eso es lo que trabajó el hombre. Lo que trabajó Dios fue barro, y simple barro, y llano barro. Así que el Señor está esperando aquí jarritos de Tlaquepaque. Qué terrible que hoy lo que nos podría representar como un jarro se utiliza para el pulque. Que es otro tema. ¿Saben que Él está aquí? Me gusta cuando entramos en una etapa de enseñanza pasiva. ¿Saben por qué? Porque muchos dicen, uy, ya se apagó el fuego, ya el pastor ya no tuvo que haber dicho eso. Siempre que he predicado he dicho lo siguiente, que realmente no depende de uno, sino de Él, cómo se quiere manifestar. Así que yo me puedo quedar callado media hora y de repente llamarlos y el Espíritu de Dios se va a manifestar. Que no depende de mí, sino depende de Él. No depende de nadie, ni de nada, ni de voluntades, ni de nada. Solo de gente sedienta. Miren, se los voy a probar. ¿Cuántos de los que están aquí no han sentido la presencia de Dios en mucho tiempo? O en poco tiempo para no descubrirte. Ven, por favor, ven aquí adelante. Vengan. Los voy a probar, miren. Que no han sentido la presencia de Dios, pasen, ven, no te detengas. Levanta tus manos. Levanta tus manos. Habla con Él. Ya está ahí, miren. Pasen, vengan. Los que no han sentido la presencia de Dios, nada más. Hable con Él, no me miren a mí, yo. Levanten sus manos solamente, ríndanse a Él. Cerca.
a llorar. Ya está, mira. Ya está. Ya está la presencia aquí. ¿Sabe qué? No retengan las lágrimas. Llora. Abre tu boca. No esperes el toque de nadie, porque el único que toca es el Señor. Y cuando empiezas a sentir ganas de llorar, es porque ya volvió la presencia. Paz, paz, paz. Tengan paz, tengan paz. Mira, ya está la presencia en ti, hija. Llora, es lo que necesitas. Levanta tus manos, hijo. No vas a bailar un vals con el Señor, no escondas un tatuaje que te marcó un día. Esta muerte ya está vencida, así como esta la tienes de cabeza, ya está de cabeza delante de ti, ya no sabes qué hacer contigo, porque no tiene ningún poder sobre de ti. Denme aceite, por favor. Denme aceite. Hijo, eres libre. Sigan llorando. Sigan llorándole al Señor. Síganle llorando al Señor. Síganle llorando al Señor. Toda fuerza. Jesús. Gracias, Jesús. Precioso. Haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí. Yo creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí, en mí, en mí. Llora. Recibe sigue llorando. La gloria. Sigue llorando porque el descanso ya viene. La honra. Precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra. Precioso Hijo de Dios, quiero levantar a ti mis manos. Maravilloso Jesús, milagroso Señor. Sigan llorando, vamos, sigan llorando. ¿Hace cuánto tiempo que ya no lloraban? ¿Hace cuánto tiempo que ya no llorabas en la presencia? ¿Hace cuánto tiempo que ya no gemías en la presencia? Levanta tu voz y dile: Señor, no sé cuándo me endurecí, pero tú estás aquí para hacer que mi corazón de piedra se vuelva de carne. ¿Recuerdas para qué vino el Espíritu Santo? Porque yo haré que los corazones de piedra se vuelvan corazones de carne. Cantas, saltas, danzas, lees la palabra, oyes la palabra, pero hay un corazón de piedra en ti. Dile: dame un corazón de carne. Dame un nuevo corazón, Señor, que te adore noche y día. Dame un nuevo corazón, Señor, que te ame, que te sirva, varón. Llora, llora ante el Señor. Ante su presencia no hay poder que se resista. No hay lágrimas que se pierdan en el Señor.
Hay una copa, hay un almacén de lágrimas en el cielo. Dios recoge cada lágrima. Por enfermedad, por dolor, por pérdida. Sigue llorando. Es lo que necesitas. Sigue llorando. Pero no lloras por derrota. No lloras por fracaso. Lloras porque Él es tu Dios. Ya no lloras como humano solamente, sino que lloras porque sabes que hay alguien que aún valora esa pequeña gota cristalina que sale de tus ojos. Sigue llorando. Sigue llorando. Sigue llorando. No me los toquen, déjenlos. No me los toquen, déjenlos. Dejen que el Señor los haga llorar, los haga vaciarse. Dile, Señor, dame un corazón nuevo. Dame un corazón. Si tú me das un corazón de carne, yo te lo rindo. Porque ¿para qué quieres un corazón de piedra si no te sirve? Dame un corazón de carne y te lo rindo. Dame un corazón de carne y te lo rindo. Dame un nuevo corazón en mí, que te adore noche y día. Vamos, hijo. Papá está aquí. Qué hermoso es ver a los varones llorar en la presencia. Vamos, llora. Yo creo en ti. Descansa. Que Ha sido tanta tu carga. Pero descansa en papá Dios. Y lo que harás. Vamos, descansa, descansa, descansa. Ahí está, mira, hijo. Hay alguien que valora. Yo creo en ti. Que Jesús, y lo que harás en mí. Dame un nuevo corazón, Señor. Yo creo en ti. Dame corazón, porque lo endurecí. Lo endurecí por los problemas de la vida. Y lo que harás en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Llora, llora. Descansa, hijo, descansa, hijo. Descansa en el Señor. Este es el reto más grande. Este es el reto más grande. Este es el reto más grande. Dios conecta tu mente con tu corazón, con tu entorno, con el entendimiento, con todo. Y se rompe toda maldición generacional que está sobre tu vida. Aún cuando la mente se nos pierde. Eso no quiere decir que Dios no esté presente. Había uno que perdió su mente y perdió su identidad y perdió su juicio. Y Jesús fue a esa tierra de Gadara para hacerlo volver en sí. Gracias, Jesús. Descansa en el Señor, hijo. Ríndele tu hijo al Señor. Jesús. ¿Recuerdas que venía un demonio y lo tiraba en el agua? Gracias, en el fuego, Jesús. porque lo quería matar? ¿Cuántas veces has llorado por eso, por tu hijo? ¿Sabes que te lo devuelve el Señor hoy? Gracias, Jesús. Se lo devuelve.
Gracias, Espíritu Toca tu Santo. corazón, Señor, que cambie. Espíritu Santo. Endurece mi corazón. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu de Dios. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Jesús. Que Dios quiere bendecir, Amén. quiere dar, Aleluya. quiere transformar. Aleluya. Eso es lo que Dios quiere hacer. Aleluya. Ahora vamos con lo de repente. Todavía no terminamos. Todos los que quieren ese de repente de Dios, vengan aquí adelante y levanten sus manos. Los que están en su lugar y quieren ese de repente de Dios, párense aquí, ahí quédense ustedes. Los nuevos vengan aquí adelante y levanten sus manos y pónganse a orar. Unos minutos más, ¿me permites, apóstol? Los de repentes, vienen los de repentes. Así que, ojos cerrados. La gente a veces piensa que pido que cierren los ojos por místico, no. Para que no se distraiga, porque los entornos nos distraen. Pero si cierro los ojos, entonces ocurren las cosas. Porque me concentro con lo que quiero. Levanten sus manos, todos, todos, todos. Todos los de repente, viene un de repente. Un de repente del Espíritu. Viene un repate. Sale. Dios. Toda la gloria es para ti, la gloria, la gloria. Vamos, vamos, levanten sus manos, levanten sus manos. Viene un de repente. Viene un de repente. Y deja que el Señor lo haga y que te toque esta mañana. Viene un de repente. De repente, ese de repente cambia todo, transforma todo, mueve todo en ese de repente. Solo conéctate, vamos, conéctate. Y deja que venga ese toque. Voy a orar por ustedes y dejan que venga ese toque, ese de repente. Necesito a los sugieres, por favor, atentos, listos para este momento, para este de repente. Por favor, los más que puedan, los servidores que más puedan estar aquí ayudando, por favor, acérquense. Por favor, acérquense, todos los servidores. Por favor, vengan todos los servidores, parecen detrás de las personas. Viene ese de repente de Dios. Vamos, sigan clamando, vamos, abre tu boca, abre tu boca, abre tu boca, abre tu boca, abre tu boca. Vamos, abre tu boca en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Dale gracias por este tiempo. Dale gracias por este tiempo. Dale gracias por este tiempo. Por favor, servidores, pónganse, por favor, atentos, todos los servidores, detrás de las personas, hombres, pónganse hombres y mujeres, no importa si te toca una mujer o un hombre, estás sirviendo al Señor. Vamos, en el nombre de Jesús. De repente viene un de repente del Señor, viene un de repente del Espíritu para tocar tu corazón, para tocar tu vida. Ese impacto, deja que el Señor toque tu corazón en esta hora, en el nombre de Jesús. Necesito más servidores aquí, por favor, todos acomodados, en el nombre de Jesús. Dejen que los de repente de Dios ocurran, en el nombre de Jesús. Algo está por desatarse. Prepara tu corazón, prepárate en el nombre de Jesús. Solo deja que lo haga, solo deja a Dios ser Dios en tu vida, solo deja a Dios ser Dios en tu vida. Por primera vez en este mes, deja a Dios ser Dios en tu vida. Hermoso, glorioso Señor, ven el trono al que vive para siempre y siempre. Sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder al
que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Quiero conocerte cada día más en mí, estar en tu presencia y adorar. Oh, revélanos tu gloria, deseamos ir mucho más en ti, queremos tu presencia, Jesús. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Oh, oh, yeah. La gloria y el poder, la gloria y el poder, sea Él. La gloria y el poder, la gloria y el poder, la gloria y el poder, sea Él. Sulerolero, sulerolero, sulerolero. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, precioso Espíritu de Dios. Gracias. Levante sus manos arriba. Levante sus manos arriba. Ayuden allá a la hermana, por favor. Levante sus manos arriba. Respire la presencia del Señor. Levante sus manos, dígale gracias, dígale gracias. Dígale gracias, Señor. Gracias. Dile gracias. Gracias todo este tiempo. Has sido tú. Dígale gracias. Y sabes lo que yo necesito en mi corazón. Síguelo dando. Aún hoy en la noche cuando llegue a casa. Aún mañana cuando esté en la reunión con mis pastores. Síguelo haciendo. Síguelo haciendo. Y el lunes vuélvelo a hacer. Síguelo haciendo. Porque ahora mi vida va a depender solo de ti. Ya no es lo que yo pueda, es lo que tú puedes en mí. Aleluya. Ya no soy yo, eres tú. Dile. Dile, ya no soy yo, eres tú, Señor. Oh, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder.
Apláudele fuerte. Apláudele fuerte al Señor. Aleluya. Aleluya. Gloria al que vive y reina para siempre. Gloria al que fue, al que es y al que ha de venir. Aleluya. A Él sea la gloria desde ahora y para siempre. Y el pueblo dice...